Cuba fue fundacional en la OEA en el año 1948. En Bogotá, en Colombia, se aprobaron entre todos los estados, pues en la novena conferencia, se aprobaron pues una serie de artículos, 28 artículos, sobre los deberes y sobre los derechos y deberes del hombre, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que el ser humano pues nace con unos derechos naturales, ¿no? Derecho a la vida, todos nacemos iguales y libres, todos nacemos iguales y libres. Esto pudiera ser difícil de demostrar que el hombre viene al mundo con derechos, pero es el ideal de la humanidad es que nosotros tengamos una dignidad. Y recuerden que José Martí dijo, bueno, el culto a la dignidad plena del hombre, primer principio de la República. Muy bueno. Cuba estuvo de acuerdo, fue fundacional en el 48, pero en Cuba hubo una revolución y sin entrar en detalles de quién, Estados Unidos, la Unión Soviética, en realidad el Estado que existía en Cuba cuando Batista da el golpe de Estado y cuando Fidel dice, él y sus revolucionarios, que va a restaurar la Constitución del 40 y el orden anterior. O sea, Fidel Castro hace un anuncio reaccionario, dice, yo estoy haciendo esta revolución no para traer un nuevo orden, sino para restaurar un viejo orden que ya está establecido en la Constitución. Ese es el nuevo orden que quiere restaurar. Todas las revoluciones hacen este tipo de anuncios, de que vienen a restaurar algo que en el pasado andaba bien, pero que se corrompió, y vienen a rectificar los errores, vienen a corregir el sistema que se ha corrompido. Y así lo hizo Fidel, igual que todos los revolucionarios. Luego ya ustedes saben que tomó otro camino. Pero en realidad, cuando se produce la revolución, la discordia entre Estados Unidos y Cuba fue fuerte y la CIA realmente se involucró, y bueno, hubo sabotaje, hubo grupos, y lo más importante fue la Brigada 2506 yendo a Cuba guiada por la inteligencia norteamericana, pues derrotar a la revolución naciente. La verdad es que producto de todo ese enfrentamiento, Fidel Castro decide, él y la gente lo apoya, en tomar el camino del socialismo, del marxismo-leninismo, en este caso el modelo soviético. Y yo quiero que se sepa por qué hubo también parte de la reacción de muchos países. Bueno, realmente el voto contra Cuba fue 14 países latinoamericanos dijeron, no, Cuba no puede estar, es incompatible el marxismo con los principios fundacionales de esta organización. Y 14 países dijeron que Cuba se tenía que ir. Pero otros se abstuvieron, dijeron, nosotros somos neutros en esto. Los neutros fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México. México fue el único que posteriormente mantuvo la relación diplomática, porque todo el mundo posterior a esto rechazó a Cuba en su relación diplomática. Ahora, el rechazo de la organización, que obviamente Estados Unidos tiene un peso muy grande y estamos en los días de la Guerra Fría, fue porque realmente era visto el marxismo como una dictadura de una nueva burguesía camuflajeada bajo el pretexto de que servía, pues representaba los intereses de los trabajadores, de los humildes, en una dictadura que llevaría hacia un comunismo sin Estado. Pero yo les voy a recordar estas palabras de Lenin, y creo que para Lenin estaba claro, y Fidel Castro cuando dice, yo sí era marxista-leninista. Ustedes han visto el famoso video donde hay una continuidad, hay una historia, una narrativa donde Fidel continuamente le dice al pueblo y a la opinión pública doméstica y exterior, en el exterior, les dice, yo no soy comunista, el pueblo de Cuba sabe que nosotros no somos comunistas, pero al final Fidel Castro dice, yo sí era marxista-leninista, como si yo he sido un mentiroso, todo este tiempo, porque yo realmente era una cosa y no lo decía. Yo asumo que desde una posición elitista, este pueblo es demasiado inculto. Si desde el principio, en vez de ponerme una paloma santificadora de mi revolución, hubiera dicho que yo era un marxista, pues la gente no me iba a rechazar, porque la gente asociaba al comunismo, lo asociaba a la dictadura de Batista, que era el hombre de los comunistas en Cuba. El hombre de Stalin en Cuba fue Batista, Fidel sería el hombre de Khrushchev. Pero la definición esta es importante y ya voy a compartir rápido con ustedes, del mismo Lenin. Lenin dice, el capitalismo de Estado es incomparablemente superior. Dice Lenin que el capitalismo de Estado es superior desde el punto de vista económico a nuestra economía actual. Se refiere hasta a los tropiezos colectivistas que habían tenido. Eso es en primer lugar. O sea, el capitalismo de Estado es superior a esta basura que tenemos. Y sigo citando. Y en segundo lugar, no tiene nada de temible para el poder soviético. O
sea, para el poder soviético, dice Lenin, que no hay ningún problema con el capitalismo de Estado, no de la sociedad civil, no de los privados, sino del Estado. En segundo lugar, no tiene, repito, nada de temible para el poder soviético, pues el Estado soviético es un Estado en el que está asegurado, no sé cómo, el poder de los obreros y de los campesinos pobres. No, usted puede decir que la luna es azul, pero eso no se corresponde con la realidad. Decir que está asegurado y no explica por qué, Lenin no explica por qué está asegurado, por qué está garantizado que esto no se desvíe, que este capitalismo no caiga en manos de una nueva burguesía que tendrá un semblante hipócrita, que no dirá que son burgueses, dirán que son marxistas, que son la vanguardia del proletariado, que están ahí mientras los hombres están en la industria o en el campo, ellos están ahí para representar los mejores intereses de los humildes, pero del discurso a la realidad hay un trecho. Más adelante dice, el capitalismo de Estado, según toda la literatura económica, esto lo dice Lenin, es el capitalismo que existe bajo un régimen capitalista, cuando el poder estatal subordina directamente a sí mismo estas o las otras empresas capitalistas. Pero nuestro Estado es proletario. Se apoya en el proletariado, da al proletariado todo, atrae hacia sí a los campesinos, partiendo desde abajo. Recordaréis que hemos comenzado este trabajo a partir de los comités de campesinos pobres. Por esto es por lo que son muchísimos a los que desorienta este capitalismo de Estado. Para que esto no ocurra hay que recordar lo fundamental, que en ninguna teoría ni en ninguna literatura se analiza el capitalismo de Estado en la forma en que lo tenemos aquí, por la sencilla razón de que todas las nociones comunes relacionadas con estas palabras se refieren al poder burgués, problema de palabras, del poder burgués en la sociedad capitalista. Y la nuestra es una sociedad que ya ha saltado de los raíles capitalistas, porque no ha entrado aún en los nuevos raíles, todavía, es verdad. Pero este Estado no lo dirige la burguesía, sino el proletariado. No queremos comprender que cuando decimos Estado, este Estado somos nosotros, es el proletariado, es la vanguardia de la clase obrera. Bueno, palabras, sofismo. Nosotros somos el Estado y representamos al pueblo y somos al mismo tiempo capitalistas, pero al mismo tiempo estamos como los humildes. Continúa el salario, continúa la plusvalía y todo esto pues espantó a la gente que estaba a cargo de los estados políticos latinoamericanos. No digo que no digo que no estuvieran bastante subordinados al poder anglosajón, pero en América Latina todo el mundo estaba de acuerdo en que el ser humano tenía unos derechos liberales frente al Estado que eran consecuencias de un derecho natural dado por la naturaleza o por Dios. Cualquiera de las dos variantes, para mí, dado por Dios. El derecho natural no se puede justificar en una jungla sin un código moral, sin una espiritualidad, aunque sea dogmática, que derive de la religión. Es imposible decir que el ser humano tiene derechos naturales apoyándonos exclusivamente en la selva, porque en la selva no reina precisamente ni la justicia ni la bondad. En la selva, la libertad que existe, que sí hay mucha libertad en la selva, es una libertad no organizada, civilizante, no organizada debajo de un Estado que garantice a los débiles, por ejemplo, o a las minorías sus derechos fundamentales. Eso no existe en la selva. En la selva el león se come a la oveja y no le explica por qué lo hace, ni va a ser citado a un tribunal, ni nadie lo va a juzgar, porque en la selva la libertad, que es muy grande, existe, pero no es una libertad organizada bajo la razón, sino bajo la ley del más fuerte, la ley de la jungla. Así que yo no creo que hay mucho fundamento original, ¿no? en los derechos basándose en la selva. Creo que más bien el hombre se basa en sus mitos. Ahora que el hombre haya, a través de revoluciones como la francesa, secularizado esos mitos y sustituido el culto a Dios por el culto al Estado y a la ley y a la filosofía muchas veces, que es el filósofo el que viene a sustituir al sacerdote, pues eso no quiere decir que no sea fundamentalmente algo muy espiritual, muy metafísico, porque hablar de derechos del hombre, pues es una cosa que no es real, ¿no? Los derechos del hombre, ¿quién se los concede, no? Se lo tiene que conceder el Estado. Por eso que es importante el Estado político. Ahora, a lo que yo voy, ¿cómo quitar en un pueblo el sentido comunitario? Y ahora sí voy con ustedes a compartir. El sentido comunitario, que no tiene nada que ver con el comunismo, que es superior al comunismo y que se ejerce de forma bastante natural y termina siendo costumbre el que unos ayuden a otros, sobre todo en la familia y en la comunidad cercana, en la aldea, en el municipio. La ayuda solidaria
y fraternal, las dos cosas, en una pequeña comunidad, pues es algo muy natural. Y cuando llega el comunismo, pretende politizar esto y formar una gran familia, destruye entonces los gremios, destruye el comunismo que conocemos, ¿no? El real, destruye los sindicatos pequeños, las cooperativas, destruye los municipios y hace todo un estado gigantesco, centralizado y totalitario. Entonces vienen a sustituir a la familia, crean nuevas familias que no son reales y se basan en separar a la juventud de la familia natural sanguínea y crear colectividades artificiales que terminan en desastre. Pero lo que yo me refiero en cuanto a cómo quitar a un pueblo el sentido comunitario es muy específico y se quita a través de dos herramientas grandes. Una, la intervención del sistema de justicia, de los tribunales, a favor de las demandas, de las demandas egoístas de unos contra otros. En una palabra, hay un conflicto entre dos personas y se castiga a la acción más solidaria y se premia a la acción más egoísta. Luego, a través de la televisión, de la propaganda, del internet, de lo que sea, se da a conocer el acto egoísta de este individuo solitario y se convierte en costumbre. Específicamente hablando, esto ha pasado en China, cuando China necesita activar el individualismo, necesita activar la no solidaridad clásica, sobre todo de las colectividades agrarias en China, pues se piensa en que para que sea efectivo el capitalismo de Estado, que es lo que hay, bueno, un capitalismo más que el soviético, el capitalismo hasta financiero que ocurre en China, pues lo que se hace es que se le empieza a dar importancia, se reconocen las demandas de unas personas contra otras y se va quitando el impulso de solidaridad porque la gente se intimida. Caso específico, no sé si ustedes llegaron a verme, muchos de ustedes han visto videos de este tipo donde un chino prefiere, cuando maltrata a una persona en un accidente automovilístico, prefiere que muera a que se salve, porque si se salva, los tribunales lo van a condenar a mantenerlo de por vida. Y la pena que se recibe por matar a la persona en un accidente de tráfico siempre es menor a la de mantener de por vida a un minusválido. Y se han visto cosas horribles, como videos donde se ve que una persona atropella a un niño, vira para atrás y le pasa por encima al niño herido para matarlo, para que no sea ese niño toda una vida un dependiente, ¿no? Dictado por los tribunales. El otro caso es una señora que se cae de un transporte público, se parte una cadera, un muchacho la ayuda, la lleva al hospital, le da cierta ayuda financiera incluso, y la señora lo demanda. Esto se da a conocer y se convierte en una costumbre general, ¿no? La señora lo demanda en los tribunales de China, en el nuevo derecho, donde hay demandas de dinero, de ayuda, y la señora lo demanda y el tribunal falla a favor de la señora porque dice el tribunal, y esto basado en la experiencia comunista de no buscar la inocencia de las personas, sino sencillamente imponer un sentido común, y el tribunal decide que este muchacho ha ayudado a la señora porque se siente culpable, y como se siente culpable, pues sin lugar a duda debe pagar. Y este caso se generaliza y hoy por hoy en China es bastante generalizado el hecho de que la gente no ayuda a las personas que están en la vía pública, sobre todo necesitando ayuda. Hay un señor y este es el último caso que yo recuerdo, un señor que cae, hay dos señores, uno cae y se hace una herida en la nariz, empieza a sangrar, se empieza a ahogar en su propia sangre y todo el mundo le pasa por al lado y nadie lo socorre porque si lo ayudas, si él te demanda, pues tendrías que mantenerlo de por vida. Y el otro caso es un señor que cuando cae herido en el espacio público le empieza a gritar a toda la gente frente a una cámara que él no va a demandar a nadie. Entonces hace como un juramento público, no voy a demandar a nadie, por favor ayúdenme, que luego no los voy a demandar a una corte. Conclusión, si los tribunales fallan a favor de actitudes egoístas en la demanda, pues se destruye el espíritu comunitario. Por eso ese es el tema que yo quería traer hoy. Voy a compartir hoy, ahora mismo con ustedes, una contribución también que ha hecho King Kong. King Kong ha hecho una contribución. King Kong de las Nieves, gracias por la contribución desde Canadá, por lo que veo. Shalom, shalom, Rey. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones para ti, King Kong de las Nieves. Shalom, paz y riqueza para ti, prosperidad. Bueno, amigos, ya voy a compartir con ustedes a ver si nos ponemos de acuerdo en dos cosas fundamentales. Una, de si realmente Cuba puede volver a la OEA,
a formar parte de la OEA. ¿Cómo lo ven ustedes? Y lo otro, en este problema de las demandas y si eso se llega a instaurar en Cuba, ya que la sociedad cubana falló, a la que apoyó a Fidel Castro y la revolución, no la que se fue al exilio y ni la que aceptó, o mejor dicho, rechazó el modelo, sino en la que se quedó en Cuba, ha fallado la construcción del socialismo. Pues yo creo que sería lamentable que no solamente se perdiera el comunismo, eso sí, el proyecto colectivista se perdió por diversas causas. El comunismo no funciona y yo nunca he creído en el comunismo como sistema social. Pero es muy distinto el sentido comunitario, el sentido del amor al prójimo es un sentido distinto y se ejerce a nivel local. Y si eso se pierde en Cuba porque se establece un sistema de demandas egoísta que luego la televisión y los medios como el internet lo divulguen, pues perderemos el alma nacional que siempre el cubano, ustedes saben que fue muy solidario, muy cooperativo. El sentido común en Cuba es anterior al comunismo. Lo espiritual es eso que no se puede demostrar científicamente, claro está, pero que forma parte del ser humano desde el punto de vista antropológico. Y lo amarillo, pensé, aunque el amarillo, yo que fui profesor de pintura, pues les enseño algo muy simple. El amarillo, aquí no se ve bien, este está muy opacado. El amarillo es uno de los colores primarios que no se puede obtener, básicos, colores básicos, rojo, azul y amarillo. No se puede ninguno de estos tres colores obtener por la mezcla de otros colores. Tienes que tener amarillo. Tú puedes conseguir el verde mezclando amarillo con azul, puedes conseguir el naranja mezclando el rojo con el amarillo, el violeta con un poquito de azul y rojo, pero tú no puedes conseguir ni el rojo, ni el amarillo, ni el azul si no lo compras en su estado puro. No hay manera, es como el oro. Tú puedes conseguir mezclas, pero el oro es básico. Tú no puedes, mezclando metales, conseguir el oro. Lo siento por los alquimistas. El amarillo en los colores, desde el punto de vista psicológico, bueno, es primario, es básico para un pintor. Pero el amarillo también tiene su connotación psicológica, pero no voy a adentrarme en eso porque hay disputa, porque de una cultura a otra cambia el significado. A mí me parece que lo más objetivo que se puede decir del amarillo con relación a la psicología del color es que provoca hambre. Y esto lo saben las compañías que venden alimentos. Usan el rojo para llamar la atención sobre un fondo amarillo. Casi siempre son letras rojas sobre fondo amarillo. Esto es la psicología del color aplicada a los negocios. Yo lo que quería hablar, y por eso le toco de lo espiritual a lo amarillo, porque pensé en la bandera del Vaticano en 1808, cuando Napoleón entra a Roma y quiere someter al Papa. Pues unos pocos guardias de Roma son fieles al Papa y su símbolo de rebeldía, ellos no fueron matados, fueron sacados, deportados de la ciudad. Y uno de los colores, el amarillo, era el de la resistencia, la bandera de los soldados que eran fieles al Papa. Realmente la bandera del Vaticano hoy, del Estado Político Vaticano, es un Estado, son el amarillo y el blanco. El blanco sería la plata, representa la plata en una larga tradición vaticana y católica, sobre todo católica. La plata son dos llaves. Las llaves, el oro es el amarillo, la plata es el blanco, de los colores del Vaticano, y supuestamente son basadas en la tradición de que son las llaves que abren el reino de los cielos, el reino de los cielos. Nuestra cultura, que es judeocristiana, yo les he comentado que tiene un fundamento grande en la Edad Media, obviamente, y en la caída de la Roma pagana. Roma era pagana, pero ustedes saben la historia, casi todos saben la historia de Constantino, cuando vio que había avanzado de manera subterránea y subversiva, había avanzado tanto esa secta judía llamada los cristianos, pero no se llamaban cristianos, porque el Cristo es una palabra del griego, se llamaban los seguidores de Yeshua, los chuaístas, y eran seguidores de un rabino, ¿no? Que había supuestamente había sido matado por una alianza, ¿no? Entre el poder local judío y el poder imperial de Roma en Judea. Entonces, bueno, esa secta fue creciendo hasta que Constantino se da cuenta que es más inteligente. Pienso yo, nadie está en la cabeza de Constantino, nadie estuvo en la mente de Constantino, quizás sí se convirtió de verdad al cristianismo, pero Constantino, desde el pragmatismo que nosotros ya practicamos en esta época, pensamos que lo hizo por política, ¿no? por ganar el favor de los soldados, que casi todos en secreto ya estaban en medio cristianos. Y él dice que frente a una situación de batalla, dice, he visto una señal, y entonces usa una señal, no es la señal de la cruz, es otra señal, pero bueno,
eh, él prácticamente, él se convirtió, pero no obligó a la gente. Él lo que le permitió a los cristianos ser legales, porque hasta ese momento no eran admitidos como un grupo legal, eran incluso acusados de ser incendiarios, acusados de ser caníbales, acusados de que en su vida clandestina, viviendo en las catacumbas, en los alcantarillados, se habían encontrado copas con sangre, se hablaba de que tomaban sangre de los mártires, o sea, tú le matabas a uno de ellos y entonces la sangre era bebida por el resto. Se decían muchas barbaridades que yo no las creo, para mí no eran ciertas. Y también se decía que pues habían destruido, habían quemado la ciudad, se decían horrores, y la verdad es que Constantino sí logró la paz y establece el cristianismo. Constantino, pues, él se llamaba Flavio Valerio. No, mira, no me acuerdo que hay un activista italiano que se llama Valerio Coco, que hace poco recibió un maltrato de parte de uno de los extremistas del otro lado de la política cubana aquí en Miami. Valerio Coco, sí. Pues Constantino, el verdadero nombre era Flavio Valerio, y no recuerdo la otra parte, pero la verdad es que Constantino es quien funda en Bizancio, en Istambul actual, funda la segunda Roma, la nueva Roma. Y muchos decían que muchos romanos, cuando los bárbaros que vienen del norte invaden, ocupan la ciudad, saquean a Roma, pues empiezan a decir que la decadencia del imperio es causada por el cristianismo, que el cristianismo le había traído una gran maldición al imperio, porque Constantino se le ocurrió en el 313, en el edicto de Milán, se le ocurrió permitir no solamente el cristianismo, sino limitar un poco los sacrificios a los dioses. Entonces, mucha gente seguidora de la creencia religiosa romana antigua, pues consideraban que Roma simplemente había perdido el favor del cielo, había perdido el favor de los dioses por haber permitido esa secta judía que creciera tanto. Así le decían, la secta que venía de Judea y que había pasado de Judea al mundo griego y luego a Roma. Y creían que eso eran consecuencias, todo ese desastre de la invasión. Y entonces yo voy a terminar rápido. Les cuento que es que he estado leyendo hace poco a uno de los fundadores, vamos a decir así, del pensamiento filosófico o teológico, porque sin teología no hubiera ocurrido la filosofía en Europa, y uno de esos, vamos a decir, fundadores, padres fundacionales de la teología y de la filosofía también, fue San Agustín. San Agustín, pues, nació allí en Argelia actual, en una ciudad de Nipona, San Agustín de Nipona se llamaba él, y en esa ciudad que era provincia de Roma, pues se había dedicado al principio de su vida. Su madre era cristiana, su padre, no voy a cansarles con esta historia, su padre era un borracho, pero que lo mandó a estudiar a él, era un funcionario borracho, violento, pagano, pero que al final se convirtió por la influencia de su esposa, o sea, de la madre de San Agustín, que era cristiana, y San Agustín, pues, tuvo una vida licenciosa, tuvo sometido a muchas tentaciones de la carne, y finalmente se convirtió al cristianismo, y no voy a cansarles con esto, pero estos son los fundamentos, los orígenes de la filosofía que hoy estamos todavía llevando a cuestas, porque hay gente que dice que no, estamos en otra época, pero nosotros arrastramos muchas cosas, más de las que sospechamos, que son heredadas, y algunas son innecesarias, pero otras son vitales. Entonces, yo a la hora de compartir con ustedes me gusta siempre introducir un poquito la cuestión filosófica, porque Cuba ha sido víctima de ciertos idealismos que no son, literalmente hablando, no son herederos de este pensamiento judeocristiano, greco-romano, que tiene sus luces, sino más bien del norte de Europa, del idealismo alemán. Y para nadie es un secreto de la influencia de Hegel en Carlos Marx, la influencia del idealismo alemán en la filosofía que le ha hecho tanto daño a nuestra patria. Nosotros deberíamos de hacer una pequeña revisión sobre nuestras raíces ya contaminadas por un idealismo que no es propio de nuestra herencia. El poderoso caballero es Don Dinero, me imagino que ustedes conocen, la mayoría de ustedes conozcan el título del poema de Quevedo del año 1603, siglo XVII. Una España a la cual pertenece Cuba, Puerto Rico, la América Latina, una España pues que ni siquiera ha perdido a Portugal, porque Portugal se separa de España en 1640. Esto fue en el 1903. Quevedo dijo con relación a esa relación con el dinero, ¿no?
que tienen todos los, que es universal desde que vivimos en sociedades políticamente organizadas. Madre, no voy a leer el completo, solo un fragmento para captar el espíritu, ¿no?, que le movió. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don dinero. Nace en las Indias, honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Es hermoso aunque sea fiero, perdón. Poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales. Al rico y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo más ruin de su casa, doña Blanca de Castilla? Pues su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que aún en estar ellos hartos no pierde su calidad, pues da autoridad al galán y al jornalero. Poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si os hartos hagas sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, pues al natural destierra y al poderoso, pues al natural destierra y hace propio al forastero. Poderoso caballero es don dinero. Y en esta parte que me confundí, me trabé, yo le doy mucha importancia relacionada obviamente con nuestra experiencia cubana. Pues al natural destierra el dinero, expulsa al natural de la tierra. Te tienes que ir para la yuma buscando dinero. Al natural destierra y hace propio al forastero, el extranjero. Si tiene dinero, bienvenido. Welcome. Si tiene dinero, eres bienvenido en Cuba. Seas extranjero o cubanoamericano que regresa. Por cierto, con relación a los cubanoamericanos y ese lamentable contraste entre la pobreza de la isla y la prosperidad de los que se van, quiero compartir con ustedes una información que me está llegando, es muy reciente, me está llegando media confusa, así que me perdonan y creo que tengo una gran excusa. No tenemos prensa libre en Cuba, y mucho menos la amarillista, que para mí no es amarillista cuando tiene que ver con el poder. En Camagüey, entre Alfredo Adán y Miguel Ángel Núñez, apunté la dirección, calle Benavides 401, calle Benavides, esto es en Reparto Vigía, de ahí soy yo, de Reparto Vigía. Yo vivía en la Avenida de los Mártires, por cierto. Pues entre Alfredo Adán y Miguel Ángel Núñez hay una empresa en la calle Benavides 401 que se llama Renova, una empresa privada que le presta servicios al Estado cubano. Lo que más codicia un empresario, dirían los marxistas, lo que más codicia un burgués es quitar dinero de lo público para su bolsillo. Esta empresa está garantizada, no va a quebrar, no va a quebrar. Pero ha ocurrido un lamentable incidente. Uno de sus socios más importantes o jefe, ahora tengo duda porque ahí el jefe de esta empresa se llama Ernesto Rodríguez González. Ernesto, no sé si es la persona que le ha sucedido esto, pero uno de los más importantes, no sé todavía, y me perdonan la poca información, no sé si es el dueño o accionista, es un cubano-americano, es de aquí de los Estados Unidos, es uno de nosotros que se fue a Cuba y está experimentando con las MyPymes. Esta empresa Renova es tan conocida tan conocida porque Hugo Cancio, en la revista digital On Cuba, que ustedes saben que es una revista en la cual este millonario cubano-americano pues hace publicidad a los favoritos negocios, casi todos vinculados con el régimen. De hecho, me dicen que el jefe de esta empresa en Camagüey, en calle Benavides 401 del Reparto Vigía, pues, por cierto, el servicio de paneles solares para empresas estatales. Mucho dinero, no sé de dónde sacan los paneles ni los cables, no he llegado tan profundo en la investigación. De hecho, me ha llegado la noticia así cruda y quiero compartirla porque no la van a ver en ninguna parte. Hay numerosos blogueros y gente
relacionada con el poder en Cuba, que desde Cuba en las redes sociales nos cuentan algo, pero ellos nos van a hablar de este asunto, porque este sujeto cubano-americano que se fue a Camagüey a hacer estos magníficos negocios con el Estado. ¿A quién no le gusta venderle al Estado? En Estados Unidos, cuando un empresario tiene un contrato con el gobierno, pues maravilla. Pues este señor cubano-americano, repito, que tenía una casa muy bonita con el nombre afuera que dice Renova y que ha recibido mucha publicidad de parte de Hugo Cancio en su revista On Cuba, pues él es, eso es lo que dicen todos, todos los que lo conocen dicen que él tenía magnífica relación personal con Díaz-Canel, presidente dictador de la República Socialista de Cuba. Díaz-Canel era su socio. Díaz-Canel era el socio de este señor que tenía una empresa que hace dinero, que les trae dinero al Estado a cambio de sus servicios. Y esta empresa, repito, ha sido anunciada por On Cuba, ha sido publicitada, es una muestra, y por eso creo que nadie va a hablar de esto, es una muestra del triunfo de las recientes MyPymes, empresas pequeñas. Tenía 12 trabajadores. Bueno, para terminar esta historia terrible, porque lamento que haya violencia entre cubanos, él toma su automóvil, este señor, el poderoso cubano-americano, toma su automóvil, se va de Camagüey porque lo han llamado de La Habana, y va solo en su automóvil. Y en Matanzas, no estoy seguro, como todas las noticias que son así desde Cuba, no estoy seguro si, bueno, la localización que le sucedió, donde le sucedió esta desgracia, no estoy seguro dónde fue, por eso en Matanzas. Sí sé dónde terminó la trágica historia. Él fue asaltado, no se sabe cómo, fue golpeado, fue apuñaleado en numerosas partes de su cuerpo, muchas puñaladas, lo han matado, supongo yo que por dinero, pero ustedes saben que el dinero y la política en empresas que se relacionan en cualquier parte de América Latina, sobre todo, pasa esto, empresarios que le venden sus servicios al Estado, que tienen una asociación política con cierta élite, a veces, como nadie sospecha esto, pero arriba en la cúspide no están tan unidos, hay disputas, grandes disputas. De ahí para abajo, de la cúspide de la pirámide para abajo hay cierto orden, pero ahí arriba en la cúspide hay cierta anarquía. Y no se sabe si es por rivalidad política, que tiene que ver siempre con los negocios, en la nueva Cuba capitalista, pero el caso es que lo han matado y lo han tirado en un río Matanza. No estoy seguro, porque hay 3 ríos en los cuales puede haber sido arrojado su cadáver. Canímar, Yumorí y el San Juan. No sé, quizás ustedes pronto van a recibir la noticia porque va a ser muy difícil que no se sepa porque todo Camagüey lo sabe. Todo Camagüey sabe que ha sido asesinado uno de los más importantes accionistas de una empresa asociada con Díaz-Canel. Esto creo que es una noticia importante. Y más hoy que estaba programado yo para hablar de poderosos caballeros don dinero. Porque quiero que sepan que al menos en la tradición medieval católica, que es la que a nosotros nos llega a través de nuestra cultura hispana, la tradición medieval católica era un poco hostil al mundo del comercio, al mundo, y esto tiene que ver con las raíces del cristianismo, que dice que, como sus postulados fundamentales, el cristianismo dice que es malo ser rico, los ricos no van al cielo. Es más fácil que quepan por el huequito del ojo de una aguja a que ellos entren al reino de los cielos. Y entonces, pues, esto puede ser que haya desanimado un poco el capitalismo en la Edad Media. De todas maneras, se desarrolló otro tipo de actividad comercial y la gente hacía dinero. Y los escolásticos, sobre todo Santo Tomás de Aquino, ya termino, Santo Tomás de Aquino dijo que el dinero no era malo en sí, que era un gran don, que tenía la capacidad de convertirse en muchas cosas, buenas o malas, y que la persona la que decidía, no había un pecado en el dinero, sino en las obras buenas o malas que hicieres con ese dinero, con ese capital, con ese recurso tan abstracto, místico para algunos, y por cierto, también los judíos que compartían en la Edad Media el pensamiento filosófico, incluso que a veces entraban en disputas muy constructivas, a veces terminaban mal, pero a veces eran bastante constructivas, de discusión dialéctica entre hombres de la Iglesia católica, que era la única en la Edad Media estaba, antes que llegara Lutero y su rebelión. Pues los judíos también consideraban que el dinero era una cosa muy buena, y que venía de Dios, no venía del diablo, del demonio, no. O sea, el dinero era cosa de Dios
Incluso los hombres justos, era la tradición judía, los hombres justos recibían el dinero, tenían dinero. Abraham fue rico, Isaac no le faltó dinero, ni a Jacob, ni a las 12 tribus. El dinero era una cosa bien vista, no había ese conflicto, ¿no?, entre la carne y el espíritu, o el dinero y las cosas elevadas de la moral. No había ese conflicto, por lo tanto, judíos y católicos, al menos en la Edad Media, a pesar de que sí los cristianos eran un poco desconfiados con relación al comercio por la cuestión de la codicia y de la usura, no se podía prestar dinero con interés, y esto venía de raíz judea, porque dentro de los judíos tampoco le podías prestar a tu hermano con interés, al lejano sí, porque el lejano no es tu prójimo, y eso siempre en la Edad Media se consideró así, tu próximo es el vecino más cercano, ese es tu prójimo, el cercano. Tú tienes que hacerle bien al que está cercano. El que está lejano, pues a menudo eso terminaba hasta en guerra, ¿no? Pero la verdad es que el dinero solo empieza a tener esta relación morbosa y neurótica con lo espiritual a partir de la reforma de Lutero, aunque parezca contradictorio, ¿no?